Yo tenía 34 años, de pie en medio de un pasillo de Target en una tarde de martes cualquiera, sosteniendo un par de cojines de terciopelo ridículamente caros que no necesitaba en absoluto. La tienda tenía ese olor familiar y ligeramente estéril a plástico nuevo y limpiador de pisos, un aroma que usualmente calmaba mi cerebro sobrecargado. Acababa de terminar un brutal turno de 10 horas gestionando el lanzamiento de un software, y mi único objetivo para la noche era comprar alguna decoración sin sentido para el hogar, volver a mi tranquilo apartamento y comer comida para llevar en paz. Estaba cansada. Me dolían los pies dentro de mis zapatos de trabajo y mi mente era una niebla de correos electrónicos no leídos y fechas límite de proyectos. Entonces mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Fue un ritmo agudo y vibrante contra mi cadera. Casi lo ignoro. Realmente debí haberlo ignorado, pero el instinto se apoderó de mí y saqué el teléfono, esperando un mensaje de texto de un cliente o tal vez un recordatorio de mi dentista. En cambio, la pantalla se iluminó con una notificación de mi hermana menor, Valerie. Valerie y yo no habíamos hablado adecuadamente en unas 2 semanas. La última vez que hablamos, fue una breve llamada telefónica en la que ella confirmó las muestras de color para los vestidos de sus damas de honor. Todo parecía normal. Un poco estresante, seguro, porque las bodas siempre son estresantes, pero nada fuera de lo común. Así que, cuando deslicé el dedo para abrir su mensaje, mi cerebro no estaba en absoluto preparado para lo que me esperaba. No había emojis. No había saludo. No había ninguna introducción suave ni explicación. Eran solo 2 oraciones frías y brutales mirándome fijamente en texto claro, en blanco y negro: estás fuera de la boda. Es solo para la familia real. Dejé de caminar. Literalmente me congelé en medio del pasillo, causando que una mujer con un carrito de compras tuviera que maniobrar torpemente a mi alrededor. Leí las palabras de nuevo y luego una tercera vez. Mi cerebro intentó procesarlas, pero sentía como si estuviera leyendo un idioma extranjero. Estás fuera de la boda. Es solo para la familia real. Al principio, una ola de alivio nervioso me invadió porque me convencí de que era una broma. Valerie siempre había sido dramática. Era el tipo de persona que declararía que su vida había terminado porque la cafetería se equivocó en su pedido de la mañana. Supuse que se estaba desahogando sobre un primo lejano o haciendo un comentario sarcástico sobre alguien más y que simplemente lo había expresado mal. Esperé el remate de la broma. Vi aparecer los 3 pequeños puntos grises en la pantalla, indicando que ella estaba escribiendo de nuevo. Esperé a que dijera, solo bromeo, o puedes creer que la tía Brenda dijo eso. Pero los puntos desaparecieron. No llegó nada más. Un nudo frío y pesado comenzó a formarse en la boca de mi estómago. Aparté la mirada de la pantalla, mirando fijamente a una fila de velas aromáticas en el estante frente a mí. Familia real. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza cada vez más fuerte, ahogando la suave música pop que sonaba por los altavoces de la tienda. No le había hecho nada. No nos habíamos peleado. No hubo una pelea a gritos, ni tensión persistente, nada que justificara que me quitaran la invitación para el día más importante de su vida. Simplemente me quedé allí agarrando los cojines con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La pura audacia del mensaje se sintió como una bofetada física en la cara. No era solo el hecho de que me estaba echando. Era la crueldad calculada y específica de decirme que yo no era familia real. Yo, la persona que había pasado la mayor parte de la última década evitando que toda su vida se desmoronara. Lentamente volví a poner los cojines en el estante. El consuelo irracional de ir de compras había desaparecido por completo, reemplazado por una marea creciente de incredulidad. Para entender la absoluta locura de ese mensaje de texto, tienen que entender la dinámica de mi familia. Yo era la hermana mayor por 6 años, lo que a los ojos de mis padres esencialmente me convertía en un tercer padre en lugar de una hermana. Desde el momento en que Valerie nació, fue el bebé milagro. Era la niña dorada con los rizos rubios perfectos y la risa contagiosa, la que no podía hacer nada mal. Yo era la hermana mayor robusta, confiable y ferozmente independiente. Y en mi familia, ser independiente era solo una forma educada de decir que nadie necesitaba prestarme atención. Supongo que mis padres me amaban, pero su amor por Valerie era completamente diferente.
Era una obsesión protectora que lo consumía todo. Cuando Valerie tenía problemas en la escuela, era culpa del maestro. Cuando la atraparon robando un brillo labial a los 15 años, fue porque fue incomprendida y estaba actuando de forma rebelde. Mientras tanto, yo sacaba las mejores calificaciones, trabajaba a tiempo parcial para pagar el seguro de mi propio auto y organizaba mis solicitudes para la universidad sola. La narrativa en nuestra casa siempre era la misma. Nora es fuerte. Nora tiene todo resuelto. Nora estará bien. Valerie nos necesita. Pero a medida que fuimos creciendo, Valerie nos necesita rápidamente se convirtió en Valerie te necesita, Nora. Para cuando yo tenía 26 años y estaba consiguiendo mis primeros ascensos importantes en la industria tecnológica, Valerie tenía 20. Estaba reprobando su segundo año de universidad y acumulando deudas de tarjetas de crédito como si fuera un deporte competitivo. Nunca olvidaré la noche en que mi madre me llamó llorando histéricamente porque Valerie estaba a punto de ser desalojada de su apartamento fuera del campus. Mis padres no tenían el dinero para salvarla, así que la carga recayó completamente sobre mí. Transferí $3.000 a la mañana siguiente para cubrir su alquiler atrasado y los recargos por mora. No recibí un gracias de Valerie. Recibí un mensaje de texto diciendo que estaba contenta de que el drama hubiera terminado. Ese se convirtió en el modelo de nuestra relación. Yo no era una hermana para ella. Yo era un fondo de emergencia. Yo era la que arreglaba las cosas. Yo era la persona a la que llamabas cuando rompías algo y necesitabas que lo escondieran bajo la alfombra antes de que llegaran las consecuencias. Pagué una tarjeta de crédito al máximo límite cuando ella tenía 23 años para que su puntaje de crédito no se arruinara. Le compré la computadora portátil que necesitaba para comenzar su carrera como trabajadora independiente, una carrera que duró exactamente 4 meses antes de que se aburriera y renunciara. Y mis padres fomentaban activamente esto. Cada vez que intentaba establecer un límite, mi papá me lanzaba el mismo chantaje emocional. Él decía, tú eres mayor, Nora. Tú ganas buen dinero. Ella es tu hermana pequeña. Tienes que cuidar de ella. La familia cuida de la familia. La familia cuida de la familia. Esa fue el arma que usaron para vaciar mi cuenta bancaria y agotar mis reservas emocionales durante años. Yo seguía el juego porque en el fondo deseaba desesperadamente que estuvieran orgullosos de mí. Quería creer que mi apoyo financiero eventualmente me ganaría su respeto o al menos una pizca de afecto genuino. Pensaba que si resolvía suficientes de sus problemas, finalmente me mirarían y verían a una hija en lugar de un cajero automático humano. Así que, sentada allí con ese mensaje de texto mirándome, las palabras familia real se sintieron como un cuchillo retorciéndose en una herida muy vieja y muy profunda. Yo había comprado mi lugar en esta familia 100 veces. Había sacrificado mis propios ahorros, mi propia paz mental para asegurar que Valerie nunca tuviera que enfrentar una sola dificultad en su vida. Y esta era mi recompensa. Un despido de 6 palabras un martes por la noche. La comprensión me golpeó tan fuerte que me mareó. Ella nunca me amó. Ni siquiera me respetó. Yo era solo una utilidad. Y aparentemente, mis servicios ya no eran necesarios. La parte más exasperante de todo esto no era solo nuestra historia. Era lo que estaba sucediendo justo ahora en el presente. Porque Valerie no solo me estaba echando de una boda a la que iba a asistir. Me estaba echando de una boda que yo estaba financiando en gran medida. Retrocedamos a hace 6 meses. Valerie se comprometió con Preston. Preston era un gran tipo. Era un contador de 30 años, increíblemente apacible, práctico y seguro. Era el tipo de hombre que conducía un sedán confiable y que realmente leía los términos y condiciones de las actualizaciones de software. Preston quería una ceremonia pequeña e íntima en un parque local, seguida de una buena cena. Tenía un presupuesto modesto ahorrado y estaba orgulloso de ello. Pero Valerie quería una fantasía de paintes de $50.000. Quería el inmenso viñedo, los arcos florales personalizados, la cena de 5 platos y una banda en vivo. Cuando Preston le dijo suavemente que no podían permitírselo, Valerie hizo lo que Valerie siempre hacía. Lloró, entró en pánico y me llamó. Apareció en mi apartamento sin avisar,
con lágrimas corriendo por su rostro, llevando una enorme carpeta llena de recortes de revistas y muestras de telas. Se sentó en el piso de mi sala y me rogó. Me dijo que esta era su única oportunidad de alcanzar la verdadera felicidad. Me dijo las frases exactas que sabía que romperían mis defensas. Ella dijo: tú eres mi única hermana, Nora. Eres la única en quien confío para ayudarme a que esto sea perfecto. Mamá y papá no pueden pagarlo, y Preston simplemente no entiende mi visión. Por favor, te lo pagaré. ¿Lo prometo? Yo sabía que ella nunca me lo pagaría. Pero verla llorar, la desesperación en su voz y la esperanza persistente de que tal vez esto finalmente sería lo que nos uniría como verdaderas hermanas, hicieron que cediera. Acepté ayudar. Pero no solo ayudé un poco. Debido a la forma en que estaban estructurados los contratos de los proveedores, requerían un único punto de contacto para los pagos principales. Así que puse todo en mi tarjeta de crédito corporativa de recompensas. Parecía un movimiento inteligente en ese momento. Obtendría los puntos y podría gestionar el flujo de caja. Pagué el enorme depósito para el lugar de lujo en el viñedo. Pagué a la empresa de catering de alta gama que iba a servir filet mignon y lubina. Pagué al diseñador floral premium que estaba importando orquídeas blancas. Pagué el anticipo del DJ de primer nivel. Y como mi regalo de bodas personal para ellos, pagué un paquete de luna de miel con todo incluido de 2 semanas en un resort de 5 estrellas en Grecia. Sumándolo todo, yo era responsable de exactamente $30,000. Eran $30,000 de mi dinero ganado con tanto esfuerzo, atados a contratos con mi nombre legal en ellos. Pasé los últimos 6 meses lidiando con empresas de catering, respondiendo correos electrónicos del florista y organizando hojas de cálculo mientras Valerie publicaba cuentas regresivas en su Instagram y se iba a días de spa con sus damas de honor. Fui la arquitecta de la boda de sus sueños, trabajando completamente entre bastidores para que ella pudiera interpretar a la novia hermosa y sin estrés. Y ahora, 6 semanas antes de la fecha real de la boda, ella tuvo el descaro de decirme que yo no era parte de la familia. Mientras salía de Target, dejando los cojines abandonados en un estante cualquiera, mi conmoción comenzó a cuajar en algo más. No era tristeza. Ni siquiera era la frustración familiar y agotadora que usualmente sentía con ella. Era una ira fría, aguda y cristalina. El tipo de enojo que ralentiza tu ritmo cardíaco y hace que todo a tu alrededor se enfoque nítidamente. Caminé hacia mi auto en el estacionamiento, con el aire fresco de la noche mordiendo mi cara, y me di cuenta de algo profundo. Finalmente había terminado. El pozo se había secado por completo. Subí a mi auto, cerré la puerta y dejé que el silencio de la cabina me envolviera. El motor estaba apagado. La única luz era el brillo duro de la pantalla de mi teléfono iluminando el tablero. Antes de responder al mensaje de Valerie, decidí abrir el enorme chat de grupo familiar. Era un hilo caótico titulado, El gran día de Valerie, lleno de nuestros padres, tías, primos y toda la corte nupcial. Pensé que si Valerie me estaba sacando, tenía que haber comentarios al respecto. Tenía razón. El chat estaba increíblemente activo, y leer los mensajes fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Comenzó con un mensaje de Cassidy, la dama de honor de Valerie, y una chica que siempre me había mirado como si yo fuera una profesora sustituta fastidiosa. Cassidy había enviado un meme de un contenedor de basura siendo sacado a la acera, seguido de un emoji llorando de risa. Luego vino un mensaje de mi propio primo preguntando, espera, ¿realmente le dijiste que no puede venir? Valerie respondió de inmediato. Sí, acabo de enviar el mensaje. Estoy tan harta de su energía tóxica. Siempre hace que todo se trate de ella. Quiero que mi boda se trate de mí y de Preston, rodeados de personas que realmente apoyan nuestro amor, no de alguien que cree que puede controlarme solo porque tiene un poco de dinero. Cassidy intervino de nuevo. Honestamente, bien por ti, nena. Ella totalmente iba a arruinar el ambiente. ¿No acaba ella de pagar tu última prueba del vestido? La respuesta de Valerie hizo que mi sangre se helara por completo. Sí, pero eso también está cancelado ahora. Ella puede llevarse de vuelta su caridad condescendiente. No la necesito. No la necesito a ella. Más emojis de risa inundaron la pantalla por parte de las otras damas de honor.
Alguien hizo una broma acerca de que yo era una vieja solterona amargada que solo estaba celosa de que mi hermana menor se casara primero. Me senté allí en la oscuridad, con el pulgar flotando sobre la pantalla, esperando. Estaba esperando a que mi madre interviniera. Estaba esperando a que mi padre escribiera un mensaje severo diciéndoles a todos que dejaran de actuar como niños. Podía ver las pequeñas confirmaciones de lectura rojas en la parte inferior del chat. Mis padres habían visto cada uno de los mensajes. Estaban conectados. Estaban leyendo cómo se burlaban de su otra hija, cómo la humillaban y la desechaban como basura. Y no dijeron absolutamente nada. Ni una sola palabra en mi defensa. Nadie le dijo a Cassidy que retrocediera. Nadie le dijo a Valerie que estaba siendo desagradecida. Su silencio fue un rugido ensordecedor en mis oídos. Fue la confirmación definitiva de lo que había sospechado toda mi vida. No se preocupaban por mí. Solo se preocupaban por mantener a Valerie feliz, sin importar el costo para mi dignidad o mi billetera. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. No fue una ruptura dramática y ruidosa. Fue un corte silencioso y permanente de una cuerda invisible a la que me había estado aferrando durante 34 años. El dolor de perder a mi familia se desvaneció, siendo reemplazado instantáneamente por un sentimiento de claridad absoluta y aterradora. Si yo no era familia real, entonces las reglas de la familia ya no se aplicaban a mí. Ya no estaba obligada a ser la persona madura. Ya no estaba obligada a mantener la paz, a absorber la falta de respeto, a sonreír y emitir los cheques mientras me escupían en la cara. Valerie dijo que no necesitaba mi caridad condescendiente. Quería estar rodeada solo de sus verdaderos partidarios. Bien, le daría exactamente lo que pidió. Encendí el motor de mi auto. No derramé ni una sola lágrima. Mis manos estaban perfectamente firmes en el volante mientras salía del estacionamiento y conducía hacia mi apartamento. Mi mente iba a 1000 por hora, pero estaba organizada. Yo era gerente de proyectos y estaba a punto de ejecutar la cancelación de proyecto más satisfactoria de toda mi carrera. Abrí la puerta de mi apartamento, me quité los zapatos y caminé directamente a la oficina de mi casa. No me molesté en encender las luces principales, solo la pequeña lámpara de escritorio que proyectaba un cálido resplandor sobre mi espacio de trabajo. Encendí mi computadora portátil, abrí mis archivos y saqué la hoja de cálculo maestra que había construido meticulosamente para la boda de Valerie. Tenía cada proveedor, cada número de contacto, cada cláusula de contrato y cada calendario de pagos. Debido a que había manejado todas las reservas principales usando mi tarjeta de recompensas corporativa, mi nombre legal, Nora, era la titular principal de la cuenta en cada uno de los contratos. El nombre de Valerie aparecía como la novia, pero financiera y legalmente, yo era la única clienta. Conocía las políticas de cancelación al revés y al derecho porque había leído la letra pequeña antes de firmar. Estábamos a 6 semanas de distancia. Eso significaba que perdería algunos de los depósitos iniciales, pero los enormes pagos finales, los que estaban programados para cobrarse automáticamente la próxima semana, podían detenerse por completo. Tomé mi teléfono e hice la primera llamada. Hola, soy Nora, dije con voz perfectamente calmada cuando respondió el gerente del catering. Necesito cancelar por completo el contrato para la boda del día 14. Sí, todo el evento. Entiendo que pierdo el depósito inicial de $2000, pero necesito confirmación por escrito de que los $12,000 restantes para el servicio de cena en plato quedan anulados si mi tarjeta es eliminada del archivo. El gerente estaba sorprendido, tartamudeando un poco, preguntando si había una emergencia familiar. Se podría decir que sí, respondí cortésmente. En 5 minutos, el correo electrónico de cancelación llegó a mi bandeja de entrada. El siguiente fue el diseñador floral. Este fue más fácil. Las flores aún no se habían pedido al proveedor extranjero. Cancele las orquídeas blancas. Cancele los arcos personalizados. Cancele todo, ordené. Otra confirmación por correo electrónico sonó. Otros $6,000 ahorrados. Seguí avanzando en la lista con eficiencia implacable. Llamé al DJ. Cancelado. Llamé a la empresa de transporte de lujo que se suponía que proporcionaría el auto clásico de escape. Cancelado.
Luego abrí el portal de la agencia de viajes. Esta era mi parte favorita. El paquete de luna de miel en Grecia era totalmente reembolsable hasta 30 días antes del viaje. Hice clic en el gran botón rojo de cancelar reserva, vi la pantalla cargar durante unos segundos angustiosos, y luego sonreí cuando apareció la página de confirmación, liberando $8.000 de vuelta a mi cuenta. Me tomó exactamente 45 minutos desmantelar una boda de $30.000. Me recosté en la silla de mi escritorio tomando una respiración profunda. El alivio financiero era inmenso, pero el alivio psicológico era indescriptible. Por primera vez en mi vida, no estaba cargando con las consecuencias de los caprichos de Valerie. No estaba barriendo su desastre. Simplemente me había apartado del camino y había dejado que la gravedad hiciera su trabajo. Abrí los correos electrónicos de confirmación uno por uno. Usé la herramienta de recortes de mi computadora portátil para tomar capturas de pantalla claras e innegables de cada aviso de cancelación, el catering, las flores, el DJ, la luna de miel. 4 fotografías documentando la ruina financiera total de la boda de sus sueños. Transferí las capturas de pantalla a mi teléfono. Podía sentir mi corazón latiendo un poco más rápido ahora, una mezcla emocionante de adrenalina y pura reivindicación. Valerie quería una boda sin mí. Ahora iba a tenerla. Abrí el chat de grupo familiar de nuevo. Todavía estaba un poco activo, aunque la conversación había pasado a discutir qué iban a usar todos para la cena de ensayo. La cena de ensayo que también había planeado pagar en secreto, aunque no la había reservado todavía. Gracias a Dios. No escribí un párrafo largo y emotivo. No expliqué lo herida que estaba. No exigí una disculpa. Las explicaciones son para las personas a las que les importan tus sentimientos, y yo ya sabía que a estas personas no les importaban. Seleccioné las 4 capturas de pantalla de mi galería de fotos. Presioné subir. Vi la pequeña barra de progreso correr por la pantalla a medida que las imágenes aparecían en el hilo del chat. 1, 2, 3, 4. Luego escribí mi respuesta citando directamente el mensaje anterior de Valerie. Genial. Entonces la familia real puede cubrir sus propias facturas. Disfruta de la deuda de $30.000 con los proveedores. Que tengas una hermosa boda. Presioné enviar. Durante unos 10 segundos, el chat estuvo completamente muerto. Podía imaginar la secuencia exacta de eventos sucediendo en las salas de estar de toda la ciudad. Teléfonos vibrando, pulgares deslizando casualmente para abrir la notificación, ojos escaneando las pequeñas miniaturas de las fotos, luego haciendo clic para ampliarlas. La comprensión gradual de lo que significaban las palabras cancelación confirmada. Luego aparecieron los 3 puntos grises de escritura en la parte inferior de la pantalla. No solo un conjunto de puntos, 5 conjuntos. Valerie, Cassidy, mi madre, mi tía y mi primo estaban todos escribiendo exactamente al mismo tiempo. El primer mensaje que llegó fue de Cassidy. Espera, Nora, ¿qué acabas de hacer? Luego Valerie. ¿Estás loca? Dime que esto es una broma, Nora. No me quedé para leer el resto. No quería verlos entrar en pánico, y ciertamente no quería dejarme arrastrar a una pelea a gritos por mensaje de texto. El daño estaba hecho. La bomba había sido lanzada y yo me estaba alejando de la explosión. Fui a la configuración de mi teléfono, activé la función de no molestar y silencié específicamente las notificaciones de cualquier persona en mis contactos familiares. Enchufé mi teléfono al cargador en mi mesa de noche, caminé hacia mi baño y tomé una ducha larga y caliente. Mientras el agua corría sobre mí, me di cuenta de algo extraño. Mis manos no temblaban. No estaba llorando. No sentía la culpa aplastante que generalmente acompañaba cualquier discusión con mi familia. En cambio, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El peso enorme y asfixiante de ser la hermana mayor confiable, la red de seguridad financiera, el caballo de batalla no apreciado, había desaparecido por completo. Me sequé, me puse mi pijama favorita y me metí en la cama. Sabía que mañana iba a ser una auténtica pesadilla. Sabía que mi teléfono sería una zona de guerra de amenazas, lágrimas y manipulación. Pero por esta noche, el silencio de mi apartamento era perfecto. Cerré los ojos,
y por primera vez en 6 meses, dormí toda la noche sin despertarme ni una vez para preocuparme por los problemas de otra persona. Gracias por mirar hasta el final de la segunda parte de la historia. Si disfrutaste de este vídeo, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y no olvides dejar un comentario con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol entraba por mis persianas, proyectando sombras largas y pacíficas en el piso de mi dormitorio. Me estiré, disfrutando del raro lujo de unas completas 8 horas de sueño. Fui a la cocina, molí unos granos de café frescos y escuché el sonido relajante de la cafetera preparándolo. Era una mañana de miércoles tranquila y perfectamente normal hasta que desactivé el modo de no molestar en mi teléfono. El dispositivo prácticamente vibró fuera de mi mano a medida que las notificaciones llegaban todas a la vez. Mi pantalla era un muro caótico de alertas rojas. Tenía 68 llamadas perdidas, más de 150 mensajes de texto, varios correos electrónicos no leídos. Parecía el equivalente digital de un desastre natural. Llevé mi taza de café al sofá de la sala, me senté y abrí tranquilamente el chat de grupo familiar para inspeccionar los escombros. El tono del chat había sufrido una transformación completa y espectacular durante la noche. Los emojis de risa y las crueles bromas sobre mi caridad condescendiente habían desaparecido por completo. En su lugar había pánico puro y sin adulterar. Aparentemente, Valerie se había pasado toda la noche teniendo un colapso. Sus textos eran una mezcla de frenéticas letras mayúsculas y súplicas desesperadas. Nora, contesta el teléfono. No puedes hacerme esto. El del catering dice que le dieron nuestra fecha a alguien más en la lista de espera. El florista no me devuelve las llamadas. Por favor, te lo ruego. Llámales de vuelta y diles que fue un error. Cassidy, la dama de honor que había estado tan ansiosa por verme desechada, de repente estaba jugando a ser la pacificadora. Nora, oye, creo que las cosas simplemente se calentaron un poco ayer. Val está súper estresada con cerebro de novia. Tomemos todos un respiro y arreglemos esto juntas, ¿de acuerdo? Pero los mensajes más exasperantes vinieron de la tía Brenda. La tía Brenda era la chismosa de la familia, la mujer a la que le encantaba crear problemas y luego fingir que solo intentaba ayudar. Envió un párrafo enorme que apestaba a chantaje emocional. Nora, estoy increíblemente decepcionada de ti. Sabotear el día sagrado de tu propia hermana por simples celos es asqueroso. Sabes que ella no tiene el dinero para arreglar esto. Tienes que madurar, ser la persona madura y restituir a esos proveedores de inmediato. Tomé un sorbo lento de mi café. Simples celos. Esa era su narrativa. No podían comprender que yo simplemente estaba estableciendo un límite. Así que tuvieron que inventar una historia donde yo era la solterona amargada y envidiosa tratando de arruinar la felicidad de la hermosa joven novia. Mientras leía, la pantalla de mi teléfono cambió a una llamada entrante. Era un número que no reconocí, pero el identificador de llamadas lo marcó como la florería local. Respondí. Hola, habla Nora. Preguntó la dueña de la tienda, sonando increíblemente estresada. Siento mucho molestarla, pero tengo a una Valerie en la otra línea. Le está gritando a mi personal, exigiendo que reinstauremos el pedido de orquídeas blancas. Afirma que usted no tenía derecho legal a cancelarlo. Solo necesito confirmar que usted es la única titular de la cuenta y que la cancelación se mantiene. Sí, la cancelación se mantiene, dije con firmeza. Mi nombre está en el contrato. Mi tarjeta hizo los pagos. Si ella quiere hacer un nuevo pedido, es bienvenida a hacerlo con su propio dinero. Se lo dije, suspiró profundamente la dueña. Le dije que tendría que pagar los $6.000 en su totalidad hoy para asegurar el envío. Me colgó. Le di las gracias a la dueña y terminé la llamada. Valerie no tenía $6.000. No tenía ni $600. La realidad de su situación finalmente se estaba derrumbando sobre ella. Y por primera vez en su vida, yo no estaba ahí para atraparla. Unos minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi padre. Mi papá rara vez me llamaba. Por lo general,
la comunicación pasaba a través de mi madre. Así que, cuando su nombre brilló en la pantalla, supe que la situación había escalado a un código rojo. Tomé una respiración profunda, me preparé mentalmente y presioné aceptar. Nora, ladró, omitiendo cualquier forma de saludo. ¿Qué diablos está pasando? Tu madre ha estado llorando desde la medianoche, y Valerie está prácticamente hiperventilando. Buenos días a ti también, papá, respondí, manteniendo mi voz peligrosamente calmada. Lo que está pasando es que Valerie me dijo que no soy familia real y me quitó la invitación de su boda. Así que tomé mi dinero y me fui. Oh, por el amor de Dios, Nora. Ella solo se estaba desahogando, gritó, con su voz resonando fuertemente. Ya sabes cómo se pone. Está bajo mucha presión. No destruyes toda su boda por un estúpido mensaje de texto. No fue solo un mensaje de texto, papá. Fue todo el chat del grupo riéndose de mí mientras tú y mamá se quedaban ahí mirando. He terminado de ser el banco de una familia que me falta al respeto. Hubo una pausa en la línea. Podía oírlo respirar pesadamente, tratando de formular una estrategia. Cuando volvió a hablar, dejó la ira e intentó usar su tono de mando autoritario. El mismo que usaba cuando yo era adolescente. Escúchame con mucha atención, dijo, enunciando cada palabra. Vas a llamar a esos proveedores ahora mismo. Vas a darles tu número de tarjeta de crédito y vas a arreglar este desastre. Si no lo haces, vas a destruir a esta familia. ¿Me entiendes? Arruinarás su vida y no te lo perdonaré. Estarás muerta para nosotros. Cerré los ojos. Ahí estaba. La amenaza definitiva. La carta de triunfo que siempre tenían sobre mi cabeza. El miedo al abandono. Durante 34 años, había hecho lo imposible, sacrificando mi propia felicidad para evitar escuchar esas exactas palabras. Había comprado su afecto con cada factura que pagaba. Pero escucharlo decirlo ahora en voz alta no me aterrorizó. Solo me puso increíblemente triste por la niña que llevaba dentro y que tanto se había esforzado por ser amada por estas personas. Papá, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro, pero firme como una roca. No puedes despedirme. ¿Renuncio? ¿Qué significa eso? Exigió. Significa que no tienes que preocuparte por perdonarme porque no lo voy a arreglar. Valerie quería una boda sin mí. ¿La tiene? No vuelvan a contactarme. Colgué el teléfono antes de que pudiera gritar otra palabra. Bloqueé su número. Bloqueé el número de mi madre. Fui al chat de grupo, toqué el menú y presioné abandonar conversación. El silencio que siguió en mi apartamento fue absoluto. El cordón estaba completamente cortado. Estaba completa y aterradoramente sola. Pero mientras estaba sentada allí mirando mi silencioso teléfono, mi mente comenzó a divagar hacia otra cosa. Algo que había enterrado en el fondo de mi memoria durante casi 10 meses. Un secreto que había mantenido oculto para proteger a la misma familia que me acababa de desechar. Si mi familia pensaba que la cancelación de proveedores era mi única arma, me estaban subestimando severamente. Yo no era solo el banco de la familia. Era la bóveda de la familia. Debido a que las personas ignoran a la hermana mayor callada y confiable, tienden a volverse descuidadas a su alrededor. Y Valerie se había vuelto muy descuidada. Fue en la víspera de Año Nuevo hace exactamente 10 meses. Valerie estaba organizando una gran fiesta en su casa de alquiler. Preston, su prometido, se había ido temprano porque había pescado un fuerte resfriado de invierno y necesitaba dormir. Yo me estaba quedando en la habitación de invitados libre en el piso de arriba, tratando de escapar de la música a alto volumen y de la multitud borracha en el piso principal. Alrededor de las 2 de la mañana, la batería de mi teléfono se agotó. Recordaba haber visto un cargador enchufado a la pared en la habitación de Valerie más temprano esa noche. Caminé silenciosamente por el pasillo oscuro y empujé suavemente la puerta de su habitación para abrirla, sin querer despertarla si ella también se había ido a dormir. La habitación estaba completamente a oscuras. Entré, buscando a tientas mi teléfono para usar la luz de la pantalla. Como había tomado un par de copas de champán, mis dedos estaban torpes. Logré despertar mi teléfono,
pero en lugar de encender la linterna, mi pulgar se deslizó por la pantalla de bloqueo, abriendo la aplicación de la cámara directamente en modo de vídeo. Mientras la pantalla iluminaba mi rostro, proyectando un tenue resplandor en la habitación, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de respiraciones agitadas y risas ahogadas que provenían de la cama. Me quedé paralizada. A través de la luz tenue de la pantalla de mi teléfono, vi dos figuras enredadas en las sábanas. Una era definitivamente Valerie. El otro era un hombre. Un hombre con brazos muy tatuados y cabello oscuro. Absoluta e innegablemente no era Preston. Era Trent, el arrogante entrenador personal de su gimnasio que había estado coqueteando con ella en la planta baja toda la noche. Debí haber huido. Debí haber gritado, pero la conmoción clavó mis pies al suelo. Y debido a que mi pulgar estaba descansando en la pantalla, el vídeo comenzó a grabar. Capturé exactamente 22 segundos de metraje. Era oscuro, granulado y en su mayoría solo sombras moviéndose, pero el audio era nítidamente claro. Escuché la voz de Trent, baja y rasposa. ¿Qué pasa con el contador? Se va a enterar. Y luego la voz de Valerie, una voz que le había escuchado decirme que amaba a Preston más que a la vida misma. Se rió tontamente, un sonido cruel y descuidado. Preston es solo una red de seguridad. Él paga el alquiler. No lo amo así. No lo amo como te amo a ti. Entré en pánico. Presioné el botón de detener, salí de la habitación retrocediendo y cerré la puerta en silencio hasta que hizo clic. Corrí de regreso a la habitación de invitados, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Vi el vídeo 3 veces esa noche. Era la máxima traición. Preston era un buen hombre. Estaba trabajando horas extras para poder pagar el anillo que ella exigió, y ella estaba en la habitación de al lado llamándolo una red de seguridad mientras se acostaba con otro hombre. Casi se lo envié a él a la mañana siguiente, pero no lo hice. Me convencí de que destruiría a la familia. Me convencí de que tal vez fue un error único causado por el alcohol. Interpreté mi papel habitual. Mantuve la boca cerrada, absorbí el secreto tóxico y cargué con el peso para que Valerie no tuviera que enfrentar las consecuencias. Guardé el vídeo en una carpeta oculta en mi teléfono e intenté olvidar que existía. Pero sentada en mi sofá ahora, legalmente distanciada de mis padres y con la invitación revocada de una boda que yo había financiado, me di cuenta de algo. Guardar ese secreto no era noble. Era facilitar a un monstruo. Valerie había construido toda su vida sobre mentiras, manipulación y el dinero de otras personas. Desbloqueé mi teléfono, abrí la carpeta oculta y vi el clip de 22 segundos de nuevo. El audio era tan repugnante como lo recordaba. Valerie quería jugar un juego despiadado. Pensó que al cortarme, había ganado. Pero se había olvidado de un detalle crucial. Había olvidado con quién estaba tratando. No me iba a alejar simplemente dejando que atrapara a un hombre inocente en un matrimonio fraudulento. La boda todavía estaba programada para celebrarse en 6 semanas. Y aunque mi invitación había sido retirada, tenía toda la intención de estar allí. Pero no llevaría una chequera. Llevaría la verdad. Las siguientes 6 semanas fueron las más tranquilas de toda mi vida. Había bloqueado a cada uno de los miembros de mi familia inmediata. Había silenciado a los amigos mutuos que sabía que solo estaban buscando chismes para informar a Valerie. Mi apartamento se convirtió en un santuario de silencio. Me enfoqué en mi trabajo. Fui al gimnasio e incluso comencé un nuevo proyecto de pintura que había estado posponiendo durante años. En la superficie, estaba siguiendo adelante. Pero bajo la calma, me estaba preparando para un acto final. Sabía exactamente cuándo y dónde se celebraría la boda. Era un sábado por la tarde a fines de octubre en una bodega llamada Shadow Creek, ubicada en las colinas a unos 45 minutos a las afueras de la ciudad. Me desperté ese sábado sintiendo un extraño y frío sentido de propósito. No me sentía nerviosa. Me sentía como un soldado preparándose para una misión necesaria. Pasé mucho tiempo arreglándome. Elegí un elegante vestido azul marino hasta el suelo. Era elegante pero discreto,
El tipo de vestido que me permitía mezclarme en las sombras de una multitud mientras seguía pareciendo que pertenecía a un evento de alto nivel. Me peiné con un moño apretado y profesional, y me apliqué el maquillaje con precisión quirúrgica. Me miré al espejo y ya no vi a la solucionadora de problemas cansada y sobrecargada de trabajo. Vi a alguien que estaba a punto de reclamar su narrativa. Tomé mis llaves y mi teléfono, asegurándome de que la batería estuviera al 100%, y comencé a conducir. Las hojas de otoño se estaban volviendo de tonos carmesí profundo y dorado, y el aire era fresco. Mientras entraba en el estacionamiento de grava de Shadow Creek, podía ver los signos de la realidad degradada de Valerie en todas partes. El extenso viñedo seguía siendo hermoso, pero la fantasía de Pinterest por la que me había rogado no se veía por ningún lado. En lugar de los enormes arcos florales construidos a medida que originalmente había reservado por $6.000, había pequeños y endebles enrejados de madera cubiertos con lo que parecía tela de tienda de manualidades y unos cuantos ramos de claveles de supermercado. Los camiones de catering de alta gama que había explorado fueron reemplazados por una sola camioneta blanca genérica de una tienda de delicatessen local. No había seguridad en la puerta. Probablemente Valeria asumió que yo estaba demasiado derrotada, demasiado amargada como para atreverme a mostrar mi cara después de haber sido tan completamente excomulgada. Estaba equivocada. Los narcisistas siempre calculan mal cuando creen que han roto a alguien. No se dan cuenta de que una vez que dejas de preocuparte por su opinión, te conviertes en la persona más peligrosa de la habitación. Salí de mi auto y caminé hacia el sitio de la ceremonia, que estaba ubicado en un montículo de hierba con vista a las viñas. Me quedé hacia la parte de atrás, manteniendo una distancia segura de las filas de sillas plegables blancas. La mayoría de los invitados ya estaban sentados, mirando hacia el altar. Vi la parte de atrás de la cabeza de mi madre, con el cabello perfectamente peinado, sentada al lado de mi padre, que llevaba un traje que le había comprado para su cumpleaños número 60. Sentí una punzada aguda de algo, no arrepentimiento, sino un profundo sentido de pérdida. Estas eran las personas que se suponía que eran mi verdadera familia. Y, sin embargo, aquí estaba yo, de pie en las sombras de sus vidas, sin invitación y no deseada, porque me había atrevido a dejar de pagar por sus ilusiones. Saqué un pequeño sobre blanco y sencillo de mi bolso de mano. Adentro había una tarjeta simple en la que había escrito 6 palabras: espero que disfruten de los recuerdos. Caminé hacia la mesa de regalos cerca de la entrada, metí el sobre en la caja de vidrio y luego me retiré de nuevo a la última fila de la zona de pie, parcialmente oculta por un gran roble. Comenzó la música de la procesión, una versión diminuta y grabada de una popular canción de amor que sonaba a través de un solo altavoz mediocre. Estaba muy lejos del cuarteto de cuerdas en vivo que yo había arreglado originalmente. Vi a las damas de honor caminar por el pasillo con sus vestidos que no combinaban. Cassidy iba a la cabeza, con aspecto presumido y engreído, completamente ignorante de que el mundo que había ayudado a construir sobre mentiras estaba a punto de colapsar. Luego vino Valerie. Se veía hermosa, debo admitirlo. Llevaba un vestido que era mucho más caro de lo que podía permitirse actualmente. Probablemente lo cargó a una nueva tarjeta de crédito o rogó a nuestros padres que vaciaran sus escasos ahorros para pagarlo. Su sonrisa era amplia y triunfante mientras se deslizaba hacia el altar. Para cualquier forastero, parecía la novia perfecta y ruborizada, pero yo vi cómo sus ojos se movían rápidamente, comprobando para asegurarse de que todos la estuvieran mirando, asegurándose de que su actuación estuviera siendo recibida por un público cautivo. Y luego estaba Preston. Estaba de pie debajo del arco, luciendo nervioso y genuinamente conmovido. Sus ojos estaban llorosos mientras veía a Valeria acercarse. Lo observé de cerca y por un momento mi fría determinación vaciló. Preston era un buen hombre. Era un contador al que le encantaban las hojas de cálculo y las noches tranquilas en casa. Era el tipo de persona que creía en lo mejor de la gente, lo que lo convertía en la presa perfecta para alguien como mi hermana. No tenía idea de que la mujer a la que estaba a punto de jurarle su vida se había referido a él como una red de seguridad hace solo 10 meses. No sabía que mientras él estaba enfermo en cama, ella se estaba riendo a sus expensas en los brazos de un entrenador personal. Si superaban esta ceremonia, Preston pasaría el resto de su vida siendo manipulado, engañado y agotado financieramente. Eventualmente descubriría la verdad. Las personas como Valerie solo pueden mantener el acto durante un tiempo.
Pero para entonces, podría tener hijos con ella. Podría tener una hipoteca ligada a ella. El costo de la verdad sería 10 veces mayor en 5 años de lo que era justo ahora. Pensé en la palabra traición. Mi familia me había acusado de traicionarlos al cancelar a los proveedores. Pero, ¿qué era más traición? ¿Recuperar mi propio dinero o permitir que un hombre decente caminara hacia una trampa que arruinaría su vida? Me di cuenta de que si me alejaba ahora, sería tan culpable como Valerie. Sería cómplice de su mentira. Miré mi teléfono. El chat de grupo familiar seguía ahí, un volcán inactivo en mi aplicación de mensajería. Yo ya no era miembro del chat, pero todavía tenía la información de contacto de todos los integrantes. Había creado una nueva lista de difusión en mi teléfono semanas atrás titulada «La verdad». Incluía a cada tía, tío, primo y dama de honor, y lo más importante, incluía a Preston. El oficiante comenzó a hablar. Su voz era un zumbido bajo sobre el silencioso viñedo. Nos reunimos aquí hoy para presenciar la unión de Valerie y Preston. Sentí que mi ritmo cardíaco comenzaba a subir. No por miedo, sino por el puro peso de lo que estaba a punto de hacer. Este era el punto de no retorno. Una vez que presionara enviar, no habría vuelta atrás a cómo eran las cosas. La Nora que conocían, la que solucionaba todo, el cajero automático, la presa fácil, estaría muerta para siempre. La ceremonia avanzó con una lentitud agonizante. Hicieron las lecturas. Hicieron la ceremonia de la vela de la unidad, que se vio ridícula con las velas baratas parpadeando en el viento. Finalmente, el oficiante llegó a la parte que todos estaban esperando, los votos. Valerie fue primero. Había escrito los suyos en un trozo de cartulina de alta calidad. Habló sobre honestidad, amor incondicional y la construcción de un futuro basado en la confianza. Fue una obra maestra de la hipocresía. Podía ver a mi madre secándose los ojos con un pañuelo de papel. Los invitados estaban todos en silencio, atrapados en el romance del momento. Cuando Preston comenzó a pronunciar sus votos, con la voz quebrándose por la emoción genuina mientras le decía a Valerie que ella era lo mejor que le había pasado, saqué mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre el botón de enviar en la lista de difusión. Sentí un destello momentáneo de la vieja Nora, la que quería proteger a todos, la que no quería hacer una escena. Le dije que se callara. Esto no era una escena. Era una intervención. Presioné enviar. El silencio de la bodega fue repentinamente interrumpido por una sinfonía de ruido digital. Comenzó con un sonido en la primera fila, luego otro, luego una vibración en el bolso de una dama de honor, luego otra en el bolsillo del saco de un tío. En 5 segundos, casi cada persona en las 3 primeras filas estaba buscando su teléfono. Fue como una ola de electricidad pasando a través de la multitud. Preston se detuvo a mitad de la frase. Parecía confundido, y sus ojos parpadearon hacia los invitados. Metió la mano en su propio bolsillo y sacó su teléfono. A su lado, la sonrisa de Valerie tembló. Parecía molesta de que su gran momento estuviera siendo interrumpido por un montón de notificaciones. Miré el rostro de Preston. Deslizó el dedo por su pantalla. Yo sabía exactamente lo que estaba viendo. La miniatura del vídeo, los 22 segundos de metraje granulado y luego el audio. Debido a que el viñedo estaba tan silencioso, y porque tantas personas habían abierto el vídeo al mismo tiempo, el sonido de la voz de Valerie comenzó a salir de una docena de altavoces diferentes a la vez. Era un eco superpuesto e inquietante de su propia voz, burlándose del hombre frente al que estaba parada. Preston es solo una red de seguridad. No lo amo así. El sonido era inconfundible. La crueldad en su tono era escalofriante. Vi caer el teléfono de mi madre al pasto. Vi a la tía Brenda con la boca abierta hasta el suelo. El oficiante miraba de un lado a otro, completamente perdido. Preston miró la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Su rostro pasó de la confusión a la conmoción, y finalmente, a un color pálido, profundo y enfermizo. Levantó la vista hacia Valerie. La mujer a la que acababa de llamar lo mejor de su vida ahora lo estaba mirando de vuelta con una mirada de terror puro y sin adulterar. Se dio cuenta de exactamente lo que estaba sucediendo.
Se dio cuenta de que la bóveda había sido abierta y sus secretos se estaban derramando frente a todos a los que alguna vez había mentido. Ya no me quedé escondida. A medida que el murmullo de la multitud se convertía en un zumbido frenético, salí de detrás del roble y caminé lentamente por el pasillo central. Todas las cabezas se giraron. Los invitados se abrieron como el mar rojo. No sentí vergüenza. No sentí ira. Solo sentí un profundo sentido del deber. Caminé hasta el frente, deteniéndome a unos pocos pies del altar. El rostro de Valerie estaba torcido en una máscara de rabia y desesperación. ¿Nora? Mi madre jadeó, poniéndose de pie y agarrándose el pecho. ¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste? No miré a mi madre. Miré directamente a Preston. Todos necesitan saber quién es mi hermana realmente, dije. Mi voz no era fuerte, pero en el repentino y agudo silencio del montículo, llegó hasta la última fila. Me quitó la invitación porque yo no era familia real. Pero la familia real no te miente durante 10 meses mientras pagas por su vida. La familia real no te llama a una red de seguridad. Valerie estalló. Se abalanzó sobre mí, su costoso vestido blanco crujiendo violentamente. Parecía un animal salvaje. Te voy a matar. Lo arruinaste todo. Amargada, celosa. Intentó golpearme en la cara, pero antes de que pudiera alcanzarme, Preston se interpuso entre nosotras. No usó la fuerza. Simplemente se quedó ahí parado como un muro de piedra. Le agarró la muñeca, no dolorosamente, pero con la firmeza suficiente para detener su impulso. Valerie se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Preston, cariño, es un defake. Ella lo inventó. Ella es experta en tecnología. Probablemente usó inteligencia artificial o algo así. Ya sabes cómo es ella. Siempre ha estado celosa de nosotros. Preston la miró. Realmente la miró por primera vez en toda su relación. El contador estaba haciendo los cálculos y los números finalmente cuadraron. Miró el teléfono en su mano, luego de vuelta a ella. ¿Es verdad?, preguntó. Su voz sonaba hueca, desprovista de toda la calidez que había escuchado hace solo unos minutos. No, lo juro. ¿Es verdad, Valerie?, repitió esta vez en voz más alta. Valerie comenzó a llorar, pero no era el hermoso y delicado llanto que usaba cuando quería algo. Era un sollozo feo, lleno de mocos y desesperado. Cayó de rodillas, agarrándose a los pantalones de su smoking. Fue solo una vez. Estaba borracha. No significó nada. Por favor, Preston, te amo. Quiero nuestra vida juntos. Preston no dijo ni una palabra. Ni siquiera la miró más. Me miró a mí y por una fracción de segundo vi un destello de gratitud en sus ojos. Luego levantó la mano, desprendió el boutoniere de clavel de su solapa y lo dejó caer en el pasto junto a ella. Se dio la vuelta, pasó junto al oficiante atónito, junto a mis padres congelados, y bajó directamente por el pasillo. No miró hacia atrás. Un momento después, escuchamos el sonido del motor de un auto rugiendo a la vida en el lote de grava, seguido del chirrido de las llantas mientras se alejaba a toda velocidad de Shadow Creek. La boda había terminado. La familia estaba en ruinas. Y mientras me daba la vuelta para caminar de regreso a mi propio auto, me di cuenta de que por primera vez en 34 años, finalmente era verdaderamente libre. El viaje en auto a casa fue un borrón de adrenalina y agotamiento. Cuando finalmente crucé la puerta principal y cerré con llave detrás de mí, sentí como si acabara de terminar un maratón. Me quité mi vestido azul marino, lo tiré en un rincón y me puse los pantalones de chándal más viejos y suaves que tenía. Me senté en el suelo de mi cocina y simplemente respiré. Volví a encender mi teléfono unas horas más tarde, preparada para la tormenta de fuego. Fue peor de lo que esperaba, pero de una manera diferente. El chat de grupo familiar, en el que ya no estaba, pero del cual mi prima Mónica me estaba enviando capturas de pantalla en secreto, era una zona de guerra. Pero la parte impactante no fue que estuvieran enojados con Valerie por engañarlo. Estaban enojados conmigo por humillar a la familia.
Mi madre envió una serie de correos electrónicos que nunca olvidaré. No mencionó la infidelidad de Valerie ni una sola vez. Solo habló de la desgracia de la escena pública. ¿Cómo pudiste hacernos esto frente a tus abuelos? Frente a la familia de Preston. Te criamos mejor que esto, Nora. Se suponía que debía ser la protectora de esta familia, no su verdugo. Tienes el corazón negro. La tía Brenda también intervino, llamándome calculadora y cruel. Dijo que, incluso si Valerie hubiera cometido un error, era un asunto privado que debería haberse manejado a puerta cerrada. Luego llegó el golpe final de mi padre. Un mensaje de texto corto y frío de un número nuevo que aún no había bloqueado. No vengas al Día de Acción de Gracias. Tu madre está inconsolable. No estamos seguros de si alguna vez querremos volver a verte. Has dejado claro tu punto. Ahora déjanos en paz. Me senté en mi sofá mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Era la máxima ironía. Valerie fue la que engañó. Valerie fue la que le mintió a su prometido y manipuló a su hermana por $30.000. Valerie fue la que llamó a su futuro esposo una red de seguridad. Y, sin embargo, yo era la villana. Yo era la que estaba siendo exiliada. En ese momento me di cuenta de que mi familia en realidad no valoraba la honestidad ni la integridad. Solo valoraban la apariencia de ello. Mientras las mentiras de Valerie se mantuvieran en la oscuridad, podían fingir que eran una familia perfecta y feliz. Al sacar la verdad a la luz, yo había destruido su ilusión cuidadosamente construida. Y ese era el único pecado que nunca podrían perdonar. No le respondí a ninguno de ellos. No me defendí. No señalé la hipocresía. Me di cuenta de que tratar de explicar la lógica a personas que están comprometidas con una mentira es una pérdida de aliento. Simplemente borré los correos electrónicos, bloqueé los números nuevos y dejé que regresara el silencio. El Día de Acción de Gracias llegó y se fue. Por primera vez en mi vida, no pasé 3 días cocinando y limpiando para personas que no lo apreciaban. Pasé el día en un pequeño restaurante tailandés que estaba abierto cerca de mi apartamento. Comí fideos picantes, vi una película y me di cuenta de que no me sentía sola. Solo estaba en silencio. La mancha que decían que yo había puesto sobre la familia no me correspondía llevarla a mí. Era de ellos. Ellos eran los que estaban eligiendo proteger a una mentirosa por encima de una hija. En enero, comencé a ver a una terapeuta. Le hablé sobre el viaje a Target, los $30.000, el vídeo de la víspera de Año Nuevo y el viñedo. Le dije que me sentía vacía en lugar de feliz. Me miró y me hizo una pregunta que cambió toda mi perspectiva. Ella dijo, Nora, has pasado toda tu vida siendo la persona que soluciona los problemas. ¿Qué parte de ti todavía estás esperando que ellos reconozcan? Lo pensé durante una semana y luego me di cuenta de la respuesta. Estaba esperando que reconocieran que yo era suficiente, incluso cuando no estaba siendo útil. Estaba esperando que me amaran por lo que era, no por lo que podía hacer por ellos o por cuánto podía pagar por ellos. Y una vez que me di cuenta de que ese reconocimiento nunca llegaría, el vacío comenzó a llenarse con algo más. Se llenó de respeto por mí misma. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo hiciera. Hola, Nora. Soy Preston. Mi corazón dio un vuelco. Hola, Preston. Hola. No estaba seguro de si volverías a saber de mí. Estoy en Colorado, dijo. Su voz sonaba más fuerte, más clara. Me fui de la ciudad la noche de la boda. Pedí una licencia en el trabajo, encontré un pequeño apartamento en las montañas y simplemente empecé de nuevo. ¿Estás bien?, pregunté. Lo estoy ahora, dijo. Llamé porque quería agradecerte. Sé que fue un día horrible para todos. Sé que tu familia básicamente te ha repudiado por esto, pero Nora, me salvaste la vida. Estaba a punto de firmar una hipoteca con ella ese lunes siguiente. Habría estado atado a ella para siempre. Me diste la verdad cuando nadie más lo haría. Gracias por ser la única persona que realmente se preocupó por mí. Hablamos durante 1 hora. Me dijo que él también estaba yendo a terapia.
Me dijo que finalmente estaba aprendiendo que estar seguro no significaba ser feliz. No hablamos mucho sobre Valerie, pero sí mencionó que ella había intentado contactarlo docenas de veces, culpando de todo a su hermana tóxica. Él le dijo que no volviera a llamarlo nunca más y presentó una solicitud formal de anulación. Después de colgar, me senté en mi balcón y miré la ciudad. Escuché por los rumores que Valerie se mudó con Trent, el entrenador, pero terminaron después de 2 meses cuando el dinero se acabó. Aparentemente, ahora vive con una amiga, trabaja en una tienda minorista y sigue diciéndole a cualquiera que quiera escucharla que yo destruí su vida. No le deseo ningún dolor. No le deseo nada, de verdad. Ella es solo una extraña que comparte mi ADN. Me he dado cuenta de que proteger a personas que no quieren ser mejores no te convierte en un héroe. Solo te cansa. Y finalmente he terminado de estar cansada. Ha pasado casi un año ya. Todavía recibo correos electrónicos ocasionales pasivo-agresivos de parientes lejanos diciendo que destruí la reputación de nuestra familia por un error menor y exigiendo que me disculpe para que podamos volver a ser una familia. Así que, díganme, ¿me equivoqué al soltar ese vídeo en el altar, o obtuvieron exactamente lo que merecían? ¿Debería alguna vez considerar perdonarlos? Muchas gracias por mirar hasta el final. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más dramas familiares locos, presiona ese botón de suscribirse, deja un me gusta y hazme saber tu veredicto en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Todo el contenido de este vídeo es ficticio y ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento y reflexión.